paso el control el control del sistema a Basti, nuestra asistente general de administración, y a nuestra coordinadora de la clínica ELA, la doctora Carolina Parra. Doctora, buen día, adelante. Gracias, doctor Héctor. Buenos días a todos. Antes que nada, quisiera tomarme el tiempo para agradecer de corazón a todos los pacientes y a todos los familiares el apoyo que nos han brindado a través de los últimos meses. Gracias por su disponibilidad, por su amabilidad y por permitirnos darle seguimiento a sus casos. Gracias a ustedes hemos enviado nuestro primer abstracto con resultados de nuestra primera investigación al Consorcio de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Noreste, uno de los grupos más importantes de investigación a nivel mundial en esta patología, y queremos seguir trabajando en investigación para continuar empujando los límites actuales del tratamiento y cuidado hacia los pacientes con ELA. Su actitud y sus sugerencias a través de nuestro grupo de WhatsApp y a través de otros medios son nuestra inspiración para continuar brindándoles temas de interés y seguir mejorando nuestras clínicas ELA. Entonces damos por iniciada nuestra tercera sesión, clínica ELA virtual por la pandemia, y continuaremos para dar una semblanza realizada con mucha estima para cada uno de nuestros expositores y conocer más desde dónde viene cada uno de sus consejos. Nuestro primer expositor va a ser el arquitecto Pablo Ferrara. Pablo Ferrara es arquitecto de profesión, padre de 3 hijos y esposo. Es un hombre de retos. En el año del 2010, teniendo 43 años, le fue diagnosticada la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, enfermedad neurológica progresiva y degenerativa que ataca a las neuronas encargadas de controlar los músculos. Pablo Ferrara fue por más de 30 años un apasionado deportista que ha participado en carreras de aventura, de bicicleta de ruta y montañas, maratones, triatlones, Ironmans, entre otros deportes, los cuales han sido su pasión, y ha compartido con toda su familia. Hoy en día, la ELA ya casi no le permite ningún movimiento. A pesar de ello, no ha perdido su temple y su capacidad para afrontar retos de manera heroica. En el 2013, ya sin poder caminar, el arquitecto Pablo Ferrara, con el apoyo de 3 grandes amigos, Guillermo Montaña, Arturo Williams y Roberto Castro, completaron el triatlón Ironman de Cozumel, siendo esta la única vez que esta prueba ha sido completada en equipo en el mundo. Pablo, sin poder controlar sus músculos y sin el habla, sigue su labor como arquitecto. Construyó durante el proceso de la enfermedad el nuevo hogar en Mina, Nuevo León, para los enfermos terminales de la Casa Simón de Betania AC. Convirtió las memorias sobre su lucha con esta enfermedad en un libro titulado Voluntad de Acero. Está ayudando a gente con discapacidades neuromotoras a tener una vida más plena, trabajando para cambiar el pronóstico de la enfermedad que, como él, afecta a más de 5,000 mexicanos. Ferrara recibió el Cali de Oro por vida y trayectoria de parte del Colegio de Arquitectos de Nuevo León en el 2014, la presea del Estado de Nuevo León en el 2015 y la Medalla del Mérito Cívico del municipio de San Pedro Garza García en el 2016, año en que fue dado de alta tras haber vencido el pronóstico mortal de la enfermedad que lo discapacitó. Entonces, después de conocer un poco de nuestro primer expositor, podemos pasar a darle la pantalla al arquitecto Pablo Ferrara. Hola. Muy buenos días a todos. Los saludo con mucho gusto. Hoy voy a platicarles mi experiencia personal con la terapia física, que ha sido muy buena para mí. Advierto que mi conocimiento no es científico como el de los doctores que nos acompañan hoy. La ventaja es que como ellos van a hablar después de mí, podrán corregirme si digo una barbaridad, y prometo que no voy a hacer berrinches ni llorar. El que sabe, sabe.
Voy a dividir mi charla en dos segmentos generales: ejercicios que puede hacer el paciente solo y ejercicios que puede hacer con asistencia. Aunque voy a hablar de mi caso particular, espero que les sea de utilidad. Yo era bastante deportista previo a la ELA. Y al decir bastante, quiero decir bastante. Según mis cálculos, corrí trotando más de 30.000 kilómetros entre entrenamientos y competencias, entre los 16 y 43 años. Correr siempre fue el deporte que más practiqué, pero desde los 30 años el triatlón se convirtió en mi deporte favorito, y lo entrené con mucha regularidad. Entrenaba entre 12 y 15 horas a la semana, e íbamos a bastantes competencias al año. Por esa pasión, conocía claramente el funcionamiento de mi cuerpo, y me percaté muy pronto de los pequeños cambios que la ELA empezó a provocar. La primera recomendación que recibí del Dr. Appel, en la clínica para pacientes de ELA en Houston, fue no tomar riesgos en los que pudiera lastimar mis huesos o mis músculos. Riesgos eran los deportes que practicaba, y también muchas actividades cotidianas, porque los músculos me podían traicionar en cualquier momento. Para entender mejor por qué, hice mi propia investigación. Esto encontré. Resulta que cualquiera de nuestros músculos está formado por miles de fibras que se contraen cuando les damos la orden. Y a cada músculo llegan decenas o cientos de nervios que se ramifican hasta conectarse con todas las fibras musculares. En la ELA, se van descomponiendo los nervios que llevan las órdenes a las fibras musculares. Por cada nervio dañado, un grupo de fibras de un músculo se duermen. Pero nosotros nos damos usualmente cuenta, hasta que al menos el 50% de las fibras musculares de un músculo están dormidas. Y lo que pasa es que, cuando unas fibras están dormidas, las fibras vecinas se esfuerzan más para compensarlas. Por eso, es probable que no nos demos cuenta, y expongamos a las fibras que están trabajando a un sobreesfuerzo que las puede desgarrar o lastimar, o puede ser que repentinamente se cansen por el trabajo adicional y se relajen, exponiéndonos a una súbita caída o accidente. Por eso, a una persona con ELA, no se le recomiendan ejercicios con pesas, o cualquier esfuerzo considerable. Debe ser siempre de moderado a ligero. En mi caso, de los 3 deportes que practicaba, trote, ciclismo y natación, abandoné de inmediato el trote, para no exponerme a una caída en la que pudiera romperme la cadera o algún brazo, y para también reservar mis músculos para caminar y los movimientos de mis actividades diarias. El ciclismo, no lo dejé por completo, pero ya no salí a la montaña ni a la calle. Con una bicicleta estacionaria, el ejercicio es ideal, y totalmente seguro. La natación no la tuve que dejar, ya que es un excelente ejercicio para todo el cuerpo, y lo puedes hacer la intensidad que quieras. Fue el deporte que continué haciendo más tiempo, lo hacía en el mismo horario que mis amigos entrenaban, para nunca estar solo. No es que necesitara asistencia. Simplemente por seguridad. También encontré buen ejercicio caminar dentro de la alberca agarrado de la orilla o la cuerda del carril. Otro ejercicio que, aunque anteriormente no lo practicaba, encontré muy adecuado, fue la yoga. Fui a algunas clases para aprender bien lo básico, y después la seguí practicando en mi casa con clases en video. Lo padre de la yoga es que combina fuerza, flexibilidad y relajación, y esta última me ayudaba mucho para liberar la tensión de la incertidumbre propia de la enfermedad en proceso. Después la combiné con meditación, y fue una gran herramienta para mí para navegar con algo de serenidad fuertes crisis. En general, todo ejercicio físico, con moderación, en un ambiente seguro, y complementado con estiramientos y buena respiración, son excelentes compañeros incluidos en la rutina.
La otra parte de las que les prometí hablar son ejercicios asistidos. No tener movilidad en cualquier parte del cuerpo provoca que los músculos y los tendones se contraigan y se endurezcan. Esto le sucede a unos más y a otros menos, pero para todos lo ideal es contrarrestarlo. El lugar donde típicamente sucede es en las manos. Los dedos se cierran y si los dejamos así mucho tiempo, duele estirarlos. Entonces la mano se va cerrando y después dolerá más intentar regresarla a su posición natural. Voy a mostrarles un video de los ejercicios que me hacen en la mano para que, como se dice comúnmente, no se engarroten. Basti, si me haces favor de pasar la imagen, Adrián, mi hijo. Ya la puede compartir. Este es el primer video sobre las manos. Estos ejercicios tienen la finalidad de estirar los músculos y tendones. El estiramiento debe ser con cuidado de no lastimar, y debe mantenerse en la posición del estiramiento para dar tiempo a que músculo y tendón se estiren. Ahora vamos a demostrar los ejercicios de los brazos. El número de repeticiones depende de cada quien, pero entre más, mejor. ¿Está saliendo esto aquí? Como si fuera el sonido. Listo. Gracias. Recuerden que los estiramientos deben ser prolongados para que surtan mayor efecto. Estas mismas técnicas pueden usarse en cuello, piernas y pies. Hacerlos con regularidad me ha permitido mantener una flexibilidad bastante aceptable. Gracias a eso es realmente muy extraño que me lastime o me duela cuando me cambian de silla, suben al carro, o me cambian de posición. Claro que cada caso es diferente, y cada uno requerirá una cantidad y frecuencia de ejercicio muscular y estiramientos diferentes. Lo importante es incluirlos en la rutina. Muchas gracias. Ahora los dejo con el doctor Héctor. Carolina. Hola, muchas gracias, arquitecto Ferrara, por sus consejos, muy ilustrativos. Ahora continuamos con el doctor Héctor Ramón. Solamente quiero hacer un comentario. La clínica ELA es única en toda Latinoamérica, es la primera fundada y como bien sabemos, vienen pacientes de toda la República Mexicana. El arquitecto Pablo
es promotor y fundador junto con el doctor Héctor Ramón de nuestra clínica, porque empezaron a ver que si le damos a los pacientes atención multidisciplinaria, su pronóstico mejora en gran medida. Entonces, gracias a ellos estamos en esta clínica y bueno, continúo con la semblanza para el doctor Héctor Ramón. El doctor Héctor Ramón Martínez es médico general egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su especialidad en medicina interna en la misma institución y la residencia en neurología clínica con especialidad en neurología de adultos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Realizó estudios en el área cerebrovascular de los National Institutes of Neurological and Communicative Disorders and Stroke, dentro de los Institutos de Salud de los Estados Unidos de América en Bethesda, Maryland. Su maestría y su doctorado fueron en Medicina Molecular, Daño Oxidativo y Bioprotección en la Universidad de CEU, San Pablo, Madrid, España, y le hicieron acreedor a la distinción summa cum laude por su desempeño. También ha sido jefe del Servicio de Neurología y director del programa de residencias en neurología del Hospital San José Tec Salud. Es profesor asociado en el Servicio de Terapia Celular en CITES de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Es miembro de diversas asociaciones médicas, como la Academia Mexicana de Neurología, el Colegio Mexicano de Medicina Interna, el American College of Physicians, la Sociedad Neurológica del Noreste en México, la Academia Americana de Neurología y el NEALS, Northeast ALS Consortium, institución dedicada a la investigación y desarrollo de tratamientos para la esclerosis lateral amiotrófica. Ha sido autor y coautor de manera regular en un gran número de publicaciones en su área de especialidad en revistas nacionales e internacionales, con temas como esclerosis lateral amiotrófica, terapias con células madre y accidentes cerebrovasculares, entre otros. Es conferencista en múltiples congresos alrededor del mundo, incluyendo presentaciones en plataforma y pósters. Es miembro del Consejo Mexicano de Neurología desde 1995 y ha ocupado diversos cargos en esta asociación, así como en la Academia Mexicana de Neurología. Ha sido nombrado visitante distinguido de las ciudades anfitrionas de los congresos de la Academia Mexicana de Neurología en diferentes ediciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, al cual ha pertenecido durante gran parte de su ejercicio profesional. Su trabajo ha sido reconocido por instituciones destacadas en el área de las neurociencias y actualmente es director del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Zambrano León del TEC Salud. Y sin más por decir, pasamos a darle pantalla al doctor Héctor Ramón. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Ya me oyen? Okay. Sí, ya. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Pues son 67, no voy a poder mencionar todos los nombres, pero saludos a todos. Gracias, Pablo, por su presentación anterior, muy práctica. Pablo, fundador, promotor y fundador de la realización de esta clínica de esclerosis lateral amiotrófica. Y pues lo que voy a platicarles ahorita son 10 minutos o 12 minutos acerca de los objetivos del ejercicio en la esclerosis lateral amiotrófica. La primera es presentarles en esta gráfica el modelo de atención para la esclerosis lateral amiotrófica que hicimos junto con Pablo Ferrara para la atención después de que Pablo Ferrara me envió un grupo de gente a Houston a aprender y a perfeccionar nuestros conocimientos con el doctor Stanley Appel en Houston. Y en base a la información que obtuvimos, la supervisión del doctor Stanley Appel, formamos un modelo de atención que es único en Latinoamérica y está aquí descrito en esta foto que ustedes están viendo. Al lado derecho de su pantalla ven en color celeste claro o celeste
gastroenterología y nutrición. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 13 reuniones hablamos de la nutrición en esta entidad clínica. Nuestra reunión pasada tocamos todos los puntos de gastroenterología donde se pudo realizar una encuesta de los síntomas gastrointestinales y cómo podíamos atacarlos. En base a estos síntomas, la doctora Carolina hizo un análisis de qué es lo que hay de estos síntomas en esa encuesta y lo hemos puesto a consideración de los expertos mundiales en la ciudad de Boston y próximamente va a presentar esa información y retroalimentación en ese Congreso Mundial de ELA que va a realizarse por vía virtual. Y en la actualidad ven ustedes el lado izquierdo que es la rehabilitación. Esta es la ocasión que nos toca hablar de rehabilitación y más adelante seguiremos con la parte de pulmón, respiración, etc. Entonces hoy voy a hablar acerca de lo que es la rehabilitación, pero algunos conceptos rápidos acerca de lo que inició mencionando Pablo. Se afectan las neuronas motoras. En esta entidad clínica, la neurona motora superior que se encuentra a nivel del cerebro. Y en la gráfica más inferior hacia la derecha podrán ustedes ver que un gran sector ocupa la mano. Por eso gran parte de los ejercicios de funcionalidad y de control fino de la mano serán dedicados a la mano, tal como lo demostró perfectamente en el video Pablo. Y también hay la neurona motora inferior, que está aquí en la médula espinal, en este sector, y que viene de todo este trayecto de la médula espinal. Entonces, esos son los sectores que deben estimularse en el proceso de rehabilitación en la esclerosis lateral amiotrófica. Finalmente, también ocurre una alteración en la unión entre el nervio y el músculo, que es lo que mencionaba Pablo, que se van una neurona y manda un nervio para informar a un grupo de fibras musculares que que van a irse perdiendo su función y a veces la utilizamos mal en queriendo mostrar una mayor actividad física cuando ese sobreejercicio puede no ser muy apropiado para el paciente con esta entidad. Y aquí en esta foto vemos como las diferentes formas de presentación de la clínica ELA, digo, de la esclerosis lateral amiotrófica, a veces es un brazo y una pierna, a veces es un brazo izquierdo y la pierna derecha, a veces es una mala deglución, a veces es toda la mitad del cuerpo, a veces es en las 4 extremidades, etc. Es muy variable la forma de presentación de esta enfermedad. Con esta puse estas 5 preguntas porque son las que desde que me dedico a investigar y a tratar todo lo referente a la esclerosis lateral amiotrófica, que lo hago desde que me gradué de neurólogo en el Instituto de Neurología en la Ciudad de México. Mi tesis fue sobre la enfermedad de la neurona motora. Y desde 2005 para acá empiezo a investigar con mayor profundidad la esclerosis lateral amiotrófica, aprendiendo de los expertos mundiales. Y esas preguntas me hacen con mucha frecuencia. Dice, ¿tengo ELA? ¿Debo hacer ejercicio? ¿Cómo y cuándo debo hacer el ejercicio? ¿Debo hacer ejercicio ligero, moderado o no hacer nada? ¿Cuándo es considerado que el ejercicio es muy fuerte o muy intenso? ¿Cómo puedo saber qué tipo de ejercicio puedo realizar? En todo eso nos hemos enfocado en esta clínica ELA de tener a alguien experto, como es la doctora Verónica Robles, experto específicamente en rehabilitación y en neurorehabilitación para enfermedad neurodegenerativa, para enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, que seguramente nos va a dar algunos conceptos adicionales enseguida. El ejercicio, los objetivos generales es que pues, va a dar un mejor estado de ánimo porque modula la liberación de la serotonina. Nos va a tener mejor ánimo, menos depresión, más fortaleza, más estamina, más posibilidad de atención, concentración y dedicación para hacer alguna actividad física y luchar contra esta entidad, esta enfermedad. Ejercicio debe realizarse con cuidado, habitualmente con una orientación del fisioterapista que va a determinar cuál es la mejor forma y la más segura de realizar el ejercicio. Este debe ser regular y moderado, no excesivo, porque el excesivo va a molestar a los músculos. Cuando un paciente presenta dolor muscular durante el ejercicio, indica que se está sobrepasando.
que está haciendo un trabajo excesivo y eso no es apropiado porque pudiera acelerar la pérdida muscular. Si hay cansancio, hay que detener el ejercicio. Debemos evitar la fatiga durante la realización de la actividad física. Estos son algunos de los consejos que habitualmente les doy a los pacientes. Ahora, voy a hacer en 3 diapositivas una evolución de cómo ha ido los conceptos del ejercicio físico en la esclerosis lateral miotrófica en diferentes entidades. Hace años, la Cleveland Clinic, que es un hospital muy famoso en los Estados Unidos, decía no hacer ejercicio de fortalecimiento en el paciente con ELA. Siguieron los años evolucionando y el Massachusetts General Hospital en Boston dijo lo siguiente, en años después, dice, sí se requieren ejercicios de fortalecimiento. Sin embargo, estos suelen ser ligeros porque eso proporcionará eficacia o ayuda al paciente con ELA. Después el Forbes Norris de un instituto de investigación y tratamiento para la esclerosis lateral amiotrófica hizo una publicación en 2014 y ahí vamos avanzando, donde después de hacer un estudio en modelos experimentales demostró que un ejercicio moderado mejora, es muy beneficio. Sin embargo, si haces mucho, o sea, si lo pones muy intenso, no es apropiado porque aceleras la debilidad. Entonces, esos fueron hasta 2014 y siguieron las investigaciones realizándose. En el 2017 se encontró que sí es apropiado el ejercicio porque mejora la unión entre el nervio y el músculo de los músculos que aún no han tenido el efecto de la pérdida del nervio por alteración de la neurona motora inferior. Y estos mencionaron que ocurren cambios positivos con el ejercicio en la unión entre el nervio y el músculo y depende del tipo de ejercicio. Y como lo dijo ahorita Pablo, ellos encontraron en este estudio reportado en el 2017 por una revista que se llama Cellular and Molecular Life Sciences, que es una revista importante, donde encontraron que el correr y el nadar, o el caminar y el nadar, o el hacer bicicleta y nadar, disminuyen los cambios moleculares. Sin embargo, la natación, como dijo Pablo, una de las nataciones es caminar en el agua, hacer algún ejercicio durante la natación suave. Solamente la natación lentificó la pérdida de las neuronas motoras en la médula espinal. Entonces, sí, eso fue el 2017 y vamos avanzando. Se ha ido encontrando cada vez que tenemos posibilidades con el ejercicio para mejorar las condiciones clínicas de esta enfermedad. En 2018 hubo unos ejercicios realizados y publicados en el Journal de Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontal Temporal Dementia y salió en 2018. Pusieron a 21 pacientes con ejercicios de flexibilidad y elasticidad, tales como los que mencionó Pablo en su video. 18 pacientes hicieron ejercicios de resistencia y 20 pacientes de fortalecimiento y se siguieron a las 12 y a las 24 semanas. No hubo diferencias en la progresión, sin embargo, los ejercicios de resistencia o con mucho peso no fueron apropiados para los pacientes. Y luego en 2018 el Neurology International Research International sometió a 48 pacientes, unos con el ejercicio moderado y unos sin ejercicio, solamente siguiendo su tratamiento, y se concluyó que un ejercicio moderado es benéfico en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica. El 2018 salió este artículo publicado y ahí la foto del lado izquierdo, vean, es una silla recumbente donde el paciente puede hacer ejercicios de manos y de piernas y lo analizaron en la Universidad de Chicago con 9 pacientes. Un cierto número de movimientos realizados de 65 a 70 movimientos durante 40 minutos, 3 veces por semana sin acelerar mucho el corazón. Y los resultados mostraron que en ese aparato no hay diferencias en la escala. O sea, quiere decir que no se requiere un aparato tan sofisticado en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica para tener una mejoría clínica. Y esto lo menciono porque pues no tenemos la capacidad económica que tienen otras universidades, otros lugares del extranjero, pero esta gran mesa sofisticada para hacer ejercicio no supera a lo que realmente podemos hacer con los ejercicios
que sugiere Pablo y los ejercicios que sugerirá posteriormente la doctora Verónica. Este es del 2018, salió publicado en el Journal of the Neurological Sciences. Y finalmente, ahorita voy a mencionar el último que salió la semana pasada, ahorita lo voy a mencionar al terminar. Aquí quise decir los ejercicios en forma individual y autónoma. Antes de iniciar un régimen de ejercicios en forma individual, no importa en qué estadio clínico se encuentre la enfermedad, se acude con un médico de rehabilitación que va a actuar como un coach y va a escuchar, y además el paciente tiene que escuchar su cuerpo. Si tú sientes fatiga, detén el ejercicio físico. Deténlo cuando sientas fatiga. 2. Si tú haces ejercicio hoy y mañana te duelen los músculos, quiere decir que te sobrepasaste un poquitín y hay que descansar hasta que el dolor ceda y el siguiente etapa de ejercicio va a ser menor al tiempo y al tipo de ejercicio que realizaste. Practica el ejercicio con moderación. Inícialo en forma lenta y auméntalo paulatinamente, sin llegar al cansancio, ni a la fatiga, ni al dolor. Si hay algunos músculos débiles, no los ejercites en forma activa. Activa quiere decir que no los ejercites tú, sino que te ayuden en un poquitito, como lo mostró Pablo en su video, que eso se llama ejercicios pasivos, que te ayuden a realizar el ejercicio. No los hagas en forma activa, es decir, descánsalo tú, pero que te ayuden a realizar el ejercicio. Y este es el último artículo que salió hace una semana, que fue publicado en el Frontiers in Neurology en agosto del presente año, y dice, lo saqué el título literal, dice, ¿puede el ejercicio terapéutico lentificar el deterioro funcional progresivo en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica? Hicieron un metaanálisis. Todos los artículos que habían publicado hasta el 31 de diciembre de 2019. Desafortunadamente no todos los estudios fueron apropiados porque todos tenían una diferente forma de presentación, lo cual ahí en ese momento se me ocurrió que nosotros podemos hacer, cuando tengamos ya las clínicas presenciales, hacer un estudio donde puedan ustedes efectuarlo en casa o hacerlo antes de empezar nuestra clínica. Me da la impresión de que nosotros como latinos, como hispanos, la música nos atrae mucho. Y entonces si hacemos una sesión de 20 minutos antes de empezar nuestras clínicas ELA con una música de cumbia o una música de rock, haciendo ejercicios pasivos o activos de flexión y extensión y de flexibilidad, pudiéramos nosotros proporcionar a la literatura mundial una forma hispana o mexicana de cómo pudiéramos ayudar a realizar los ejercicios en el pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Este estudio nos dice que es de beneficio la actividad física y mejora la función cardiopulmonar. Sin embargo, los estudios que se evaluaron, muchos estaban muy variables, por lo cual era muy difícil tomar una conclusión total en relación a estos aspectos. Sin embargo, confirman que la actividad física es importante y es beneficiosa, siempre y cuando no sea excesivo, no sea exagerada y sea de discreta, moderada actividad física para lentificar el deterioro funcional que se puede presentar en esta enfermedad. Y este es mi resumen de lo que quiero yo presentarles. Como dijo Pablo, es muy importante la bicicleta estacionaria cuando se puede efectuar, la natación con caminata en la alberca, cuando haya esa oportunidad, no todos tenemos esa opción, pero sí podemos hacer yoga, meditación, oración, ejercicios de flexibilidad que pueden ser en forma activa o con ayuda, que se dice ejercicio pasivo, para mejorar nuestros movimientos en las 4 extremidades y favorecer la estabilidad en el proceso de esta enfermedad. Hasta aquí es lo que quiero yo presentar. Yo cedo el control de la pantalla a Basti para que la doctora Carolina pueda presentar a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias y ahorita esperamos el tiempo de las preguntas y comentarios. Gracias. Doctora Carolina.
Gracias, doctor Héctor Ramón. Nuestra tercera expositora será la doctora Verónica Robles. La doctora Verónica Robles es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene especialidad en medicina física y de rehabilitación. Se le otorgó el título de experto en neurorehabilitación del daño cerebral en el Instituto Guttmann de Barcelona, España, y está certificada por el Consejo Mexicano de Rehabilitación. Ha sido becaria de investigación en el proyecto del Instituto Guttmann de Neurorehabilitación en un trabajo titulado Eficacia de la estimulación directa transcraneal en el tratamiento de la apatía secundaria a las lesiones cerebrales. Se ha involucrado en diversos temas de investigación. Algunos son los siguientes: toxina botulínica tipo A subcutánea a dosis bajas en el tratamiento de cincinesias faciales. Importancia de la en los pacientes quemados, una revisión bibliográfica, eficacia de la estimulación directa transcraneal en el tratamiento de apatía secundaria a las lesiones cerebrales, entre otros temas. Participó también en diversos proyectos nacionales de investigación y anualmente participa en múltiples congresos dentro de su especialidad a nivel nacional e internacional. Adelante, doctora Verónica, gracias por acompañarnos. Doctora Vero, no la escuchamos. Con usted el Listo. teléfono. Sí, ¿ya me pueden escuchar? Sí, ya la escuchamos. Ok, muy bien. Y pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Okay. Sí. Bueno, el tema del que les voy a hablar yo es acerca de los ejercicios que podemos realizar en casa, ¿verdad? Ya que pues ahorita con la pandemia no podemos salir a algún centro de rehabilitación, o a veces también es difícil que un terapeuta pueda acudir a nuestra casa por el riesgo de contagio. Ok. Sabemos que la debilidad es uno de los síntomas cardinales de los pacientes que están afectados por esta enfermedad, y que el tratamiento de esta es muy específico de la rehabilitación y se plantea en la función de la fase clínica o el estadio evolutivo en que se encuentra el paciente. Y es preciso ir adaptando el tratamiento de manera individualizada a la tolerancia y necesidades de cada paciente. De ahí que es importante ir evaluando al paciente para saber qué es lo que va necesitando y qué prescribir o qué tipo de ejercicio prescribir, aunque ahorita es difícil, como mencionaba. Y el objetivo es intentar mantener durante todo el tiempo que sea posible la máxima independencia y funcionalidad, ¿verdad? Como ya han mencionado, un músculo débil se puede dañar si se sobrecarga de trabajo porque ya funciona cerca de sus límites máximos, pero también sabemos que si un paciente con ELA no está activo, también puede ocurrir un desacondicionamiento y lo que es la debilidad por desuso, que se puede superponer a la debilidad ya causada por la propia enfermedad. Entonces, con un nivel reducido de actividad se puede desarrollar un desacondicionamiento adicional que puede afectar a otros órganos y sistemas, además de que también puede haber lesión a nivel muscular o articular, y lo que puede provocar, que es lo que tratamos también dentro de nuestros objetivos generales, evitar contracturas que nos pudieran causar dolor, como mencionaba el señor Ferrara, sobre todo en las manos, que es donde se ve esto. Lo que puede resultar en mayor dificultad también para realizar las actividades de la vida diaria. Dejamos de hacerlo porque pues nos duele. Entonces, un programa de ejercicios puede tener efectos positivos tanto a nivel fisiológico como psicológico en el estado de ánimo. Lo ideal es iniciar antes de que ocurra una atrofia por desuso o que los músculos se adelgacen. Y sabemos que las intervenciones, como el ejercicio, pueden reducir al mínimo las deficiencias, maximizar la función y mejorar la calidad de vida del paciente. Nos basamos mucho en la fase en la que se encuentre cada paciente. Es importante ver la fase 1, por ejemplo, el paciente aún es independiente y se divide en 3 estadios. El estadio 1 es cuando el paciente refiere algo de debilidad leve o sensación de torpeza con algún movimiento.
Y aquí los objetivos son ejercicios para mantener el balance articular, para potenciar la musculatura no deficitaria. Puede incluir algo de ejercicio aeróbico como caminata, bicicleta, natación, lo que mencionaban. Evitar los ejercicios que aumenten la fatiga. No vamos a poner ninguna carga de peso excesiva, ni evitar pesas o todo este tipo de ejercicio, ¿verdad? En el estadio 2 la debilidad ya es un poquito más moderada. Hay capacidad de marcha, pero ya hay dificultad para realizar ciertas actividades, como a lo mejor subir escaleras o lograr levantar las manos por arriba de cabeza. Y bueno, aquí el objetivo es tratar de mantener la fuerza muscular en lo posible, evitar la atrofia por desuso y mantener el balance articular, como en el paso anterior, en el estadio anterior. En el estadio 3 de la fase 1, el paciente puede caminar distancias cortitas, pero ya hay un poquito más de dependencia en las actividades de la vida diaria. Aquí el objetivo es intentar la máxima dependencia funcional. Podemos incluir ya ejercicios básicos de respiratorios y podemos valorar ayudas técnicas si se necesita algún tipo de férula o a lo mejor de bastón para realizar la marcha. En la fase 1, ¿qué ejercicios podemos realizar? Lo que mencionaban, las movilizaciones o los ejercicios de estiramiento son muy importantes aquí. Las movilizaciones las podemos dividir en activo o activo libres, cuando las podemos hacer nosotros mismos en su totalidad, o movilizaciones activo asistidas, donde nosotros podemos hacer cierto movimiento. Por ejemplo, yo logro mover el hombro hasta 90 grados, pero no puedo más. Por ejemplo, en la fase 2, cuando ya hay una limitación, por ejemplo, para dar una palmada por arriba de cabeza. Entonces, necesitamos la asistencia o la ayuda de alguien más para que nos ayude a completar ese arco de movilidad hasta los 180 grados de abducción, por ejemplo. Y yo recomiendo que se haga una movilidad por segmentos. Empezamos por cabeza y cuello, continuamos con extremidades superiores, movimientos a nivel de hombro, de codo, de muñecas y de los dedos, a todos los niveles. Igual ejercicios para tronco, ejercicios para extremidades inferiores, a nivel de caderas, rodilla, tobillo y los dedos del pie. O sea, hay que llevar un orden para no olvidarnos de ninguna de las articulaciones o de los segmentos. Si estamos en estadios, el estadio 1, por ejemplo, los podemos hacer de manera activo libre, o si no, requerir de alguna ayuda de una tercera persona. Podemos incluir algo de ejercicio aeróbico, puede ser caminata. Ahora que estamos en confinamiento en casa, si es posible la marcha, podemos hacer un circuito de marcha dentro de casa, si tenemos alguna bicicleta estacionaria o una caminadora, siempre con vigilancia o acompañamiento. El objetivo es hacer una movilidad global a todos los niveles articulares. Hay que incluir desde tronco, cuello, región lumbar, extremidades superiores, extremidades inferiores. Podemos incluir algo de terapia ocupacional o ejercicios con las manos. Podemos utilizar una pelotita de plastilina para niños, Play-Doh, por ejemplo, y hacer algunos ejercicios entre nuestros dedos, como se ve aquí, por ejemplo. Podemos utilizar una liga suave o con la misma plastilina, hacer un aro y hacer ejercicios de movilidad para nuestras... Son ejercicios ligeros que requieren a lo mejor no mucho esfuerzo, pero sí son importantes. Incluso, aparte de la movilidad por segmentos, podemos dar masaje articular, articulación por articulación pequeñita, por los lados y por el frente de cada articulación. También podemos incluir ejercicios respiratorios, que esto nos ayuda a expandir también los músculos involucrados tanto en la inspiración como en la expiración. Los básicos, ¿verdad? Quizás se puedan ver a mayor profundidad con el especialista, pero puede ser sentarnos en una silla fija. Igual se pueden hacer frente al espejo para que podamos observarnos y poner nuestra mano en el abdomen y meter todo el aire que podamos por la nariz hasta que se infle el abdomen. Igual sacar el aire, pero por la boca, despacito, hasta que se desinfle todo nuestro abdomen. Igual también podemos hacer para los músculos intercostales o elevar o ampliar la caja torácica.
meter el aire por la nariz, levantando nuestros brazos hasta donde podamos y sacar el aire cuando regresemos los brazos a la posición original. También podemos hacer algo de ejercicios orofaciales frente al espejo. Pueden ser activar todos los músculos, levantar las cejas, la sonrisa, ejercicios linguales, movimientos de la lengua en todos los sentidos. También puede ayudarlo, incluirlo al final de nuestra rutina. En la fase 2, el paciente, pues ya hay algo de dependencia. Si nos encontramos en esta fase, se divide en 2 estadios. En el estadio 4, el paciente camina trayectos quizás más cortitos, a lo mejor solamente dentro de casa, y pasa más tiempo en su silla de ruedas. Y en el estadio 5, la debilidad quizás es un poquito más moderada o grave, y requiere ayuda para las transferencias, para pasarse de la silla a la cama o al baño. Y bueno, aquí muy importantes son los cambios posturales. Hay que cuidar mucho la piel. Si nuestro paciente está en este estadio, podemos tratar de movilizarlo mínimo cada 2 o 3 horas. Aquí ya podemos utilizar las movilizaciones pasivas. Es cuando el paciente no puede colaborar en ningún tipo de movilización o ya tenemos una parálisis más severa. Hay que ayudarlo con las movilizaciones. Ahorita las vamos a ver como quiera. Y si necesitamos aquí las ayudas técnicas que podemos utilizar, son el tipo de cama o el tipo de colchón, si necesitamos un cojín especial para nuestra silla de ruedas, si se necesita una grúa, un aditamento para su silla, para cabeza y cuello. Las movilizaciones pasivas, que son las que comentábamos, también lo ideal es por segmentos, extremidades superiores, extremidades inferiores, algún ejercicio de tronco y también incluir la región cervical. Por ejemplo, aquí en este dibujo podemos ver cómo se flexiona la pierna. Aquí estamos trabajando cadera, rodilla, incluso podemos trabajar un poquito el pie, empujándolo hacia la rodilla. Y podemos incluir algo de rotación a nivel de cadera en la misma posición, con la flexión a 90 grados con respecto al tronco. Podemos hacer algo de rotación, girar la pierna en el eje longitudinal del muslo. También podemos hacer abducción de cadera con rotación neutral. ¿Qué es esto? Pues separar la pierna, el paciente está acostado, boca arriba, como abrir el compás, ¿verdad? Abrir un compás. Y tratar de rotar la pierna en su eje longitudinal, con la pierna estirada, mover la punta del pie hacia un lado y hacia otro. También podemos ayudar a nuestro paciente o a nuestro familiar con movilidad de tronco. Podemos flexionar acostado, paciente boca arriba, flexionamos un poquito las rodillas y las movemos hacia un lado y hacia el otro para que se estiren un poquito los músculos a nivel de cadera y tronco. Aquí, por ejemplo, incluimos movimientos a nivel de tobillo, hacia arriba y hacia abajo, puede ser también en círculo. También no olvidarnos de los dedos del pie. Y este es muy importante, ejercicios de estiramiento a nivel de los músculos y tendones de los isquiotibiales, la zona de la corva. Tratar de levantar la pierna recta con el tobillo a la neutra de 90 grados. Ay, perdón. Ahí está. Perdón. Y bueno, todos los movimientos deben ser movimientos suaves, movimientos progresivos. Quizás el paciente no podamos estirar toda su rodilla porque ya hay una contractura leve. Si pasamos mucho tiempo sentados y no hacemos estiramiento, generalmente se nos hacen contracturas, sobre todo a este nivel, y son dolorosas. Entonces, hay que estirar de manera suave y progresiva. Yo recomiendo que donde duela un poquitito más y no más, no forzar, nunca forzar una articulación o un movimiento porque se puede lastimar, puede haber algún desgarro. A nivel de hombro también es muy importante, es una de las articulaciones también que se pegan en rotación, sobre todo pegaditas al tronco del cuerpo y en rotación interna. Hay que movilizar el hombro hacia arriba, este movimiento es de flexión, se le llama. Y también los rotadores, los músculos que nos permiten hacer estos movimientos del hombro. Aquí vamos a colocar a 90 grados de tronco, el paciente está acostado,
y con el codo también flexionado vamos a movilizar hacia arriba y hacia abajo el antebrazo. Estas son las rotaciones de hombro. La flexión y extensión de codo y muñeca, también a nivel de codo y muñeca, es el video que nos mostraba el señor Ferrara, el arquitecto, movilizar hacia abajo y hacia arriba y cada una de las articulaciones de los dedos. En la fase 3 ya encontramos un poquito más de dependencia. Aquí pues son las movilizaciones pasivas a todos los niveles articulares. El objetivo es evitar la estructuración o que se forme una deformidad, válgame la redundancia, que se haga una deformidad a nivel articular. Por ejemplo, en el pie, que hay una tendencia a que se haga hacia abajo y hacia adentro, ¿verdad? Eso va a causar dolor y además nos va a alterar un poquito la postura. También va a haber alteración en la postura. Si ya se presenta un poquito más intensa la disfagia neurógena, ya modificamos la textura de los alimentos o con el uso de espesante, valorar la necesidad de una sonda de gastroscomía u otro medio. Y en cuanto a la disartria, un tratamiento de logopedia, si ya se instauró desde el principio, va de la mano, los ejercicios orofaciales y valorar la necesidad de un sistema de comunicación alternativa con el especialista correspondiente o si requiere asistencia ya ventilatoria, pero en esta fase las movilizaciones pasivas es lo más importante, ¿verdad? En cuanto a intensidad y frecuencia, pues esto varía bastante generalmente en la literatura. Generalmente lo que podemos hacer es, en las fases iniciales, si estamos en la fase 1, quizás en el estadio 1, podemos hacer un poquito más de actividad, dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Las movilizaciones y el ejercicio de estiramiento se recomienda que sea diario. Yo recomiendo que lo hagamos todos los días. Puede ser 1 o 2 veces al día. Con que lo hagamos una sola vez completo es más que suficiente, pero si lo podemos hacer o distribuirlo en el transcurso del día, pues también lo podemos hacer. Las repeticiones. Puede ser de 5 a 10 repeticiones. No hay un número específico que yo pueda decir tantas repeticiones son efectivas, pero quizás entre más podamos realizar es mejor. Siempre sin lastimar ninguna articulación y sin forzar al paciente. También depende mucho de la tolerancia de cada paciente, ¿verdad? Entonces, pero con que movilicemos una articulación mínimo 5 veces o de 3 a 5 veces, podemos asegurar que no se formen contracturas importantes. En cuanto a la intensidad y frecuencia del ejercicio aeróbico y o de resistencia leve, esto va a depender mucho de las limitaciones que el paciente presente y de la tolerancia de cada quien. Hay diferentes estudios. En promedio generalmente se indican unos 15 minutos de ejercicio aeróbico que puede ser bicicleta, natación o caminata. Quizás ahorita lo más factible, si no contamos con una bicicleta estacionaria o con una piscina, puede ser una caminata, como mencionaba, un circuito de marcha dentro de casa, que esté libre de riesgo de caídas. Y pues generalmente se indica 3 veces por semana. Aquí hay que hacer un equilibrio muy importante entre prevenir la fatiga por el sobreuso y prevenir la debilidad por la atrofia del desuso. No irnos de un lado de la balanza y lastimar nuestros músculos, como menciona el doctor Héctor, el que nos sintamos muy fatigados durante la actividad, que sintamos que no podemos respirar quizás, que no podemos hablar después de una actividad, o que empecemos con dolor muscular al día siguiente. Eso quiere decir que estamos sobretrabajando el área, entonces hay que parar y disminuir la frecuencia. O sea, si yo hago 20 minutos y con eso me siento muy fatigado o amanezco adolorido, lo ideal es disminuir la intensidad. Voy a intentar con 15 minutos o con 10 minutos, ¿verdad? Y prevenir la debilidad y atrofia por desuso es el otro extremo, ¿verdad? Cuando de plano no hacemos absolutamente nada y tenemos alguna capacidad. Ideales. Entonces, bueno, en resumen podemos decir que un programa debe incluir los ejercicios de movilidad, ya sea activas, activo-asistidas o pasivas, que alguien nos ayude a realizarlas.
junto con algo de estiramiento a nivel de los tendones. Podemos incluir los ejercicios respiratorios, los ejercicios orofaciales o linguales. Podemos incluir algo de ejercicio aeróbico, la caminata o el circuito en casa, por ejemplo. Podemos intentar subir y bajar un escalón si tenemos manera de sostenernos o siempre con vigilancia o compañía. Y podemos agregar algo de ejercicio de resistencia leve, pero nunca agregar nada de pesas o ejercicio que nos pudiera causar mayor daño muscular. Como conclusión, aunque el ejercicio no puede mejorar la fuerza de los músculos ya debilitados por la esclerosis lateral amiotrófica, sabemos que un programa de ejercicios de fortalecimiento, quizás con resistencia baja a moderada, ejercicios aeróbicos a niveles submáximos como la natación, la caminata, montar una bicicleta, y los ejercicios de movilidad articular pueden ser componentes importantes de un plan de tratamiento general. No sé si haya alguna duda. ¿Hay algunas dudas del chat de los pacientes? Háganos las preguntas para irlas contestando de acuerdo a cómo vayan presentándose. Estamos todos listos. La primera dice, doctor, ¿es buena la electroestimulación de los músculos? Se la dejo a la doctora Verónica. Sí. Pues mira, yo creo que la electroestimulación lo que hace es producir una contracción, o sea, despolariza la membrana muscular. Yo creo que no, bueno, según los estudios es nada más, se recomienda la movilidad libre o activa propia del músculo. A veces la utilizamos en rehabilitación para ayudar a un músculo que está débil en otras patologías, pero yo creo que en este caso, en este tipo de padecimiento, no se recomienda, podemos fatigar o podemos dañar la fibra muscular. Entonces, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo ejercicio libre, activo o con resistencia leve. De acuerdo totalmente con la doctora Verónica. El siguiente es del doctor Juan Rosellón. Dice, para la doctora Robles, ¿qué es el balance articular? Sí, perdón. Es la libertad de movimiento a nivel de una articulación. Lo mencionamos a lo mejor en la parte de rehabilitación neurológica como balance articular o balance muscular. A veces no podemos utilizar todas las escalas o cuando tenemos una alteración global, no podemos describir, bueno, aunque se puede describir en un expediente, hombro 90 grados, tanto de rotación, en un paciente neurológico, para resumir que hay limitaciones articulares a todos los niveles, podemos poner una disminución en o una alteración en el balance articular. Pero es el movimiento, la capacidad de movimiento a nivel de una articulación. Luego el señor Gerardo García pregunta, buen día, ¿con la sonda de gastrostomía se puede nadar? Mi respuesta sería la siguiente. Si la sonda de gastrostomía tiene tiempo de estarla utilizando y se protege el entorno de la parte de la entrada con una buena protección de las que hay actualmente alrededor, podrá realizar su actividad de natación. Se enrolla el resto de la sonda, se pone un vendaje y adelante a hacer la natación correspondiente. No debe haber ningún problema. Y luego Lourdes Saavedra pregunta, doctor, ¿me puede decir si en México se está aplicando Riluzol y si tiene algún resultado en mejorar la condición de los PAC de los pacientes? En el Riluzol, el Rilutec, su nombre genérico es el Riluzole, salió a la venta en los Estados Unidos desde 1994. Se ha dificultado la utilización en México por el costo y por la transferencia de Estados Unidos para acá. Una dosis de 2 tabletas por día tiene un costo más o menos de $1,500 o $1,200 el tratamiento, 2 veces por día.
Sin embargo, la posibilidad de efectos adversos sobre la función hepática son frecuentes, o sobre la intolerancia gástrica. Y mi experiencia con el Riluzol es que el costo es muy superior a lo que podemos esperar de su estabilidad en el paciente. Utilizamos más condiciones que pueden ser utilizadas en México, como el teotaxid, como el carbonato de litio, como los antioxidantes, el aporte suficiente de vitamina D, vitamina B, etcétera, o ácido fólico. Entonces yo considero que eso, de que hay Rilutec se puede conseguir, ahorita se está batallando sobremanera para conseguirlo, pero con esto y otros medicamentos se está ocurriendo lo mismo. Pero sí se puede conseguir en nuestro país desde hace 20 años. Perfecto. La paciente Roxana Cáceres pregunta, ¿la vacuna de COVID-19 se la deben poner y la de influenza? La que tenemos es la influenza, se pone a nivel de octubre, esa se puede poner en cualquiera de nuestros pacientes, en todos aquellos que estamos en riesgo, los médicos, las personas mayores de 60 años, o sea que yo estoy en doble riesgo, me la debo poner, porque soy doctor y tengo más de 60. Por un lado. Por otro lado, la de COVID todavía no la tenemos, así es que pues cuando haya, muy seguramente será factible colocarla. Perfecto. Luego pregunta el señor Francisco Barrera, ¿será posible que puedan grabar videos cortos con los tipos de ejercicios para la etapa 5 y también fase 3 y que después nos puedan compartir? ¿O hay algún sitio de internet que se pueda recomendar para esto, para rutinas? Le dejaría a la doctora Verónica si quiere dar un comentario y yo daré otro. Sí, pues quizás se pueda valorar hacer alguna muestra de cómo hacer los ejercicios en las distintas fases, quizás sobre todo en la fase 3, a lo mejor el tipo de movilidad mientras estemos aquí en este tiempo de pandemia. Yo creo que sí. Yo diría lo siguiente, de acuerdo con la doctora Verónica, los ejercicios deben ser individualizados y por eso consideré que no era conveniente generalizar sino ejercicios generales que pueden ser ajustados en casa por el momento. Después, cuando tengamos las clínicas presenciales, ya la doctora podrá sugerir en forma individual, de acuerdo al estadio clínico, cuál sería el ejercicio más apropiado para cada uno de los pacientes, porque yo considero que debe ser individualizado. Perfecto. La doctora Liliana Muñoz pregunta, ¿son de utilidad los masajes? ¿Qué tipo de masajes? Bueno, igual a lo mejor se pueden realizar algún tipo de masaje suave, superficial, que puede servir para también los cuidados específicos que debemos de tener con la piel en pacientes quizás en fases más avanzadas, que estén mucho tiempo en cama, mucho tiempo en una silla. Solamente un masaje superficial con crema humectante que nos sirve tanto para el cuidado de la piel como la estimulación a nivel también de la propiocepción, de la sensibilidad. Sí, no recomiendo a lo mejor masajes más intensos o que también pudiera causar ahí daño a nivel muscular. Perfecto. El señor Sergio Chumacero pregunta, ¿la bicicleta sirve como las que se ocupan en el spinning o debe ser una bicicleta fija? Pues yo creo que lo ideal es una bicicleta recumbente, si tenemos, ¿verdad? A lo mejor si no hay la posibilidad, pues, pero es de las que son de asiento, como si tuviera una silla, son más seguras y quizás la de spinning requiere un poquito más de intensidad o a lo mejor no pudiéramos pasarnos a la fatiga, al sobreuso, porque sí son bicis que requieren un poquito más de fuerza para la posición o para mantener al menos la posición básica. perfecto. La señora Ana Rodríguez pregunta, últimamente he tenido presión baja, ¿es causa de ELA? Seguramente es motivo de una falta de hidratación adecuada, una falta de aporte de electrolitos adecuado. La función autonómica generalmente no está afectada en la esclerosis lateral amiotrófica. La función autonómica, que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera. Sin embargo, pues yo diría que buscar un mejor estado de hidratación y de uso de electrolitos.
Perfecto. Ya solo quedan 2 preguntas. La señora Lourdes Saavedra pregunta, doctor, ¿y sobre la posibilidad de contar con el NurOwn? Ese proyecto de investigación que está entre los israelitas y algún grupo de los americanos, en su momento nosotros iniciaríamos nuestro proceso de investigación sobre terapia celular que hicimos alguna ocasión y que es diferente al NeuroOwn. Quizás ellos adquirieron alguna de la información que nosotros habíamos obtenido allá por el año 2006, entre el 2006 y 2009, que ya no se siguió haciendo por falta de aportación económica de la Fundación Zambrano León, que ocupó todo para hacer este nuevo hospital y no pudimos tener mayor apoyo económico para seguir adelante. Y el traslado del laboratorio de terapia celular para hacerse al Zambrano León, pues es un laboratorio muy costoso de varios millones de dólares que todavía no se termina. Pero en un futuro no solamente haríamos el protocolo similar al NeuroOwn, sino mucho mejor que el NeuroOwn. El señor Omar pregunta, ¿láser terapéutico es recomendable? Doctora Verónica. Láser terapéutico, lo utilizamos en rehabilitación en general. Lo utilizamos más para el dolor o para quizás regenerar algún área específica porque mejora la vascularidad, pero realmente tendría que ser un uso específico en caso de dolor, aunque yo preferiría utilizar a lo mejor otras modalidades terapéuticas. No soy muy amiga del láser, pero depende de para qué lo podemos, depende de cuál es el objetivo generalmente se utiliza para dolor o para tratar de mejorar la vascularización de algún área. De acuerdo con la doctora Verónica. Muchas preguntas que se hicieron, muy puntualmente las estaba contestando Pablo en relación a la sonda gastrostomía, en relación a los videos para la fase 5. Muy puntualmente las ha estado contestando Pablo. Los que están en el chat podrán ver las respuestas. Gracias, doctora Verónica, doctora Carolina. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan buen sábado. Gracias a todos igualmente, gracias por participar. Muchas gracias Pablo, muchas gracias doctora Verónica, muchas gracias doctora Carolina y todos los participantes. Les mando un saludo afectuoso a todos y nos vemos en el próximo chat virtual. Abrazos. Requieren extraordinarias y muy puntuales las exposiciones de la doctora Verónica y el doctor Héctor. Felicidades y gracias. Hablando. Gracias, Pablo.